Andy, una vez más, como los últimos 3 años, sobre todo, volvemos a escuchar el tema de escasez de divisas en el mercado dominicano, en el mercado bancario. Recientemente, personas cercanas, empresas cercanas, pues me han expresado la necesidad de, para conseguir hasta 300, 400 dólares, han tenido que hacer una gira por diferentes instituciones financieras para poder conseguir esta cantidad de dólares. Entonces, claramente existe una realidad. Y cuando tú analizas, porque el acercamiento es para decirme qué es lo que puede estar explicando esta escasez en el mercado de divisas dominicano, cuando tú ves que las reservas internacionales netas han bajado, pero están relativamente altas, están por encima de los 6,000 millones de dólares, cuando tú ves que la tasa de política monetaria en su último comunicado del Banco Central decidió dejarla fija, a pesar de que ya en el año van 2 incrementos de la tasa de política monetaria en los Estados Unidos, a pesar de que las curvas de rendimiento de los bonos dominicanos fuera de aquí se han estado moviendo hacia la izquierda. Eso quiere decir que está cada vez más caro salir a endeudarse. Y vemos que obviamente la política monetaria ha dejado su tasa de política monetaria como una señal de que no ve riesgos involucrados, riesgos importantes que la hagan subir esta tasa. De hecho, las tasas de mercado, las tasas de interés de mercado ya han ido ajustándose, e inclusive las curvas de rendimiento de los bonos del sector público en moneda local aquí en República Dominicana también han mostrado un ligero incremento. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y qué es lo que le está pasando al tipo de cambio? ¿Por qué hay una escasez? La primera explicación, ¿cuándo surge una escasez? ¿Cuándo surge una escasez? Una escasez surge cuando el precio que tenemos ahí no es un precio que está reflejando la realidad del mercado. Entonces, ciertamente, quien se adapta de una manera u otra, pues es la cantidad. Vemos que de hace más de 6 semanas nosotros vemos que el tipo de cambio de referencia del mercado cambiario, que es el tipo de cambio spot, se ha encontrado prácticamente flat, lo cual cuando tú dices, bueno, pero el tipo de cambio no se mueve y como quiera nosotros tenemos estos niveles de escasez. Ciertamente tenemos una situación internacional con mayores tasas de interés, una situación internacional que quizá te hace pensar en que deberíamos tener mayores presiones cambiarias, mayores incrementos del tipo de cambio, que de alguna u otra manera las tasas de interés deberían incrementarse de manera significativa. El mercado local se han ido incrementando un poco las tasas de interés, el tipo de cambio permanece relativamente estático, y por otro lado los otros flujos de inversión, como son el turismo, estamos todavía en la vecindad de una época donde es baja. A partir de abril, entre abril y julio, digamos, el influjo turístico baja y por ende obviamente que esa generación de divisas se disminuye también. Vimos también que en los últimos 2 meses la actividad del oro sufrió como una pequeña desaceleración, inclusive un crecimiento negativo. Vimos en las cifras que acaba de publicar el Banco Central. Entonces, ciertamente también podremos tener otro elemento ahí que nos estén explicando la necesidad de una reacción de este tipo de cambio y que quizá esa tasa que está ahí, pues el mercado no está dispuesto a suplir los dólares que son necesarios a esa tasa determinada. Es una situación incómoda, es una situación que yo creo que se tiene que resolver. En el año 2016, hace más o menos 3 años, hace 2 años más o menos, vivimos una situación similar. Y es una situación que obviamente afecta el día a día, sobre todo de aquellas empresas que necesitan la divisa para operar de manera normal. Y claramente el gobierno es otro gran demandante de divisas y esperemos que no viva esos niveles de escasez, porque ciertamente lo necesita para poder cumplir con sus obligaciones en el exterior. Bueno, este es un tema delicado, es un tema que a la clase política, a las autoridades monetarias no les gusta que se aborde. Y dicen que todo eso que se argumenta es mentira, que eso son percepciones erradas que los mercados capturan y gente mal informada, otros que simplemente viven de
propagar rumores dañinos al buen manejo de la política monetaria y cambiaria. Lo que sí que cuando uno analiza la extraordinaria y sorprendente estabilidad de nuestra moneda en medio de volatilidades en la mayoría de las monedas de las economías emergentes, usted va una por una y ve que un día sube, un día baja, como sucede cuando usted tiene mercados cambiarios esencialmente libres, cuando usted tiene realmente un tipo de cambio flexible. Eso es lo que usted ve. Una buena noticia, se aprecia la moneda. Una mala noticia, los mercados entonces castigan un poco la moneda local. Y esa es la vida de cualquier mercado libre. Nosotros aquí decimos que tenemos un mercado libre, pero no, en realidad no es un mercado libre, es un mercado rigurosamente administrado por la autoridad monetaria, que prácticamente traza una pauta a los bancos, a las instituciones financieras, a los agentes de cambio, sobre cuál es el nivel que ellos entienden que estos agentes deben cumplir y que si no lo cumplen tendrán que atenerse a las consecuencias. Entonces, solo así se explica, por ejemplo, que usted ve, por ejemplo, la tasa de cambio diaria desde el 11 de abril hacia aquí, prácticamente no se ha movido. Porque ¿cuál es la diferencia entre 49.39 y 49.43? Que es la tasa a la que han estado, entre comillas, vendiendo las entidades financieras. O sea, y usted la ve y dice, bueno, pero un día subió, un día... No, es que es una cosa que es un plato. Y entonces usted ve la lira turca, el peso mexicano, el peso argentino, el real brasileño. La mayoría de las monedas de la región, unas se aprecian, otras se deprecian, dependiendo. La Reserva Federal actúa, sube su tasa de política. Aquí no, aquí mantenemos la tasa de política, ellos suben la de ellos y el modelo Mundell Fleming se viene abajo porque el tipo de cambio aquí no se mueve. O sea, Mundell, que le dieron el premio Nobel, hablaba disparate. Porque en teoría, si la tasa de política de Estados Unidos sube y la nuestra se queda igual, eso se tiene que reflejar en el tipo de cambio. Pero aquí no. ¿Por qué? Porque eso son teorías. La realidad es que aquí es un país muy especial. Y estas cosas violentan todos los modelos de comportamiento y de dinámica de tipo de cambio. Entonces, hay gente que le fascina esto, o sea, y lo exhiben. Mire, hay una gran estabilidad, el tipo de cambio no se mueve. Sí, es verdad, no se mueve. Pero entonces uno escucha gente decir, yo no sé si es verdad, quizás le están hablando a uno mentiras, como te hablan a ti, quizás allá aquí. No, que una persona que andaba buscando una suma de dinero, unos dólares, 20, 30, 40 mil dólares en un banco, le dijeron que se tenía que anotar en una lista, que la lista era muy larga y que tenía que tener paciencia, que no se puede desesperar, que los dólares van a aparecer, pero que sea paciente y que la próxima vez planifique sus compras con tiempo, de manera que cuando él piense que lo va a necesitar en 2 o 3 meses, entonces desde ahora lo vaya pidiendo y se vaya anotando para que no tenga problemas. Bueno, ese es un modelo de tipo cambiario. Es un sistema que operaba en las economías centralmente planificadas. Eso es un sistema de prácticamente control riguroso del tipo de cambio. No es una flotación manejada, porque es que este no flota. Este no flota. Algunos dirán, no, pero es que hay temor a flotar. Temor no, temor yo creo que es una palabra muy suave. Aquí hay terror. Así es. A flotar. México, eso es algo que Raúl Félix, que estuvo aquí, explicó muy bien en el programa anterior. Decía que una de las cosas buenas que tiene México y que le ha dado tranquilidad
a los mercados globales es que los mercados han entendido que el Banco Central es realmente una entidad autónoma e independiente. Y que en consecuencia, cuando usted es autónomo e independiente, usted no debe tener absolutamente ningún temor a dejar que el tipo de cambio flote. Porque si usted es autónomo e independiente y el tipo de cambio flota, no es el gobierno que le tiene que decir a usted cómo usted trata de moderar eso. Usted ejerce algún tipo de intervención o la deja que se corrija porque usted entiende que es saludable para la economía. Y esa es una de las cosas que los inversionistas extranjeros en México les gusta de México. Es posible que los dólares van a aparecer, ahí no hay que hacer fila. Ahí no hay que hacer, no hay que anotarse, no hay nada de eso. Ahora, ¿puede estar más caro? ¿Puede estar más barato? Sí. Ellos tienen entonces que aprender a medir los riesgos y hacer uso de los sistemas de cobertura, los mecanismos de cobertura. ¿Cómo funcionan todos los mercados cambiarios del mundo? Entonces aquí decimos que tenemos un Banco Central independiente y autónomo. Yo a veces me pregunto si realmente es así. Y quizás nos estamos autoengañando. Y el problema es que tenemos un Banco Central temeroso de que el tipo de cambio se mueva porque cree que si se mueve van a destituirlo. Entonces tú te das cuenta, o sea, no es tan autónomo y tan independiente porque si usted es autónomo e independiente, usted no debe tener ningún temor de que el tipo de cambio suba o baje. Porque usted es autónomo, nadie se tiene que meter con usted. Y usted va a hacer la política monetaria que usted como autoridad monetaria entienda que es la más conveniente para el país. Yo lo que me cuestiono es si esa obsesión con un tipo de cambio plano es quizás el resultado de que usted se siente débil y de que si usted pierde la estabilidad entendida como usted la ve, que es una aberración, porque para mí el concepto de estabilidad no quiere decir que el tipo de cambio se tiene que mantener en un plató. No ese es el concepto de estabilidad. Estabilidad es que usted se va moviendo. Ahora, que usted va a tener una devaluación del 80%, no, ya eso se perdió la estabilidad. Pero una devaluación del 5 o 6% en un año no se va, nadie se tiene que rasgar la vestidura. Entonces, yo pienso que el problema fundamental en República Dominicana es que quizás no tenemos un Banco Central totalmente autónomo e independiente y de que los gobernadores del Banco Central temen de que los presidentes le van a bajar un rayazo si el tipo de cambio se mueve. Y que para ello tener al Palacio contento, le mantienen el tipo de cambio congelado. Dicen, usted ve, yo soy un campeón, nadie lo puede hacer mejor que yo, porque yo le tengo este mercado doblegado. Y a mí los bancos, los agentes de cambio, los tesoreros, cuando los reúno aquí, tiemblan. Porque saben que yo soy la autoridad y tengo capacidad de hacer cualquier tipo de cosa. Ese es un modelo. Y es un modelo que para mucha gente es bueno. Yo repito, yo no estoy diciendo que yo tenga la razón de cuál es el modelo, porque en esto, si hay una cosa que yo he aprendido a través de los años, es que no es verdad que la racionalidad es un supuesto que siempre se da, y que los agentes económicos siguen el criterio de la racionalidad. Las pasiones y los movimientos en masa a veces son más fuertes que los principios de la racionalidad. Yo estoy seguro que si aquí se hace una encuesta, el 99.99% de los dominicanos abrazan ese criterio de que el tipo de cambio no se mueva. Claro, sí, claro, hasta que no le toque, que lo pongan en una fila, en un banco o en una lista, y usted que necesitando unos dólares, como me han dicho a mí, hay gente que ha pedido y que le dicen, no, mira, espérate 2 semanas, yo creo que de aquí a 2 semanas te lo consigo. Bueno. Pero para todos los demás, por ejemplo, ¿quiénes son los más felices con este sistema? Los importadores. Porque tenemos un gobernador y lo que compramos por internet. Claro, porque tenemos un gobernador, una autoridad monetaria que nos garantiza una super estabilidad. O sea, del tipo de cambio está fijo, controlado. Decimos que es flexible, pero él lo tiene controlado. Una maravilla, o sea,
una cosa como Subsidio predicción a la perfecta, importación. tipo de cambio en estos próximos 3 meses, 49, 43, y va a aparecer para todo el mundo, siempre y cuando tengan paciencia y se pongan en fila. Es el modelo cubano de distribución de alimentación, hasta que un momento no hay, se acaba y se arma una crisis. Entonces, yo entiendo que a la mayoría eso es lo que le gusta. Incluso me atrevería a decir que a la mayoría, si no a toda, la clase política del país, ese es el modelo que le gusta. Le encanta. ¿Por qué? Porque le saca el ruido del movimiento del tipo de cambio de los periodos. Entonces, ¿cuál es el ruido que tienen los gobiernos para no tener el tipo de cambio? La deuda. O sea, cuando tú sacas el tipo de cambio, hay algo, porque no hay almuerzo gratis, algo te va a salir. Entonces, tú controlas el tema. Pero si tú tienes déficit, entonces te sale la deuda. Entonces, a veces quizá a los países que tienen una política de tipo de cambio más flexible, tienen una situación externa que demanda menos recursos de un gobierno emitiendo títulos de bonos globales para que el Banco Central aumente sus reservas artificialmente. O sea, aquí está todo entrelazado. Y yo creo que este es un tema que realmente yo no sé para qué lo discutimos, Jackie, porque realmente, primero, no nos van a hacer ningún caso, porque nosotros somos aquí dos economistas teorizando de una cosa que no sabemos. No importa que tú hayas estudiado eso en Chile, que yo haya también hecho algo de eso en Estados Unidos, bueno, eso no importa. Los que saben son estos señores que mantienen el tipo de cambio así y que tienen a los importadores y a los industriales felices. Una cosa adicional son los exportadores. El turismo, la zona franca, es otra cosa, pero eso no importa, porque este país, yo oigo que este es el año de las exportaciones, eso es una burla. Andy, pero los industriales no pueden estar tan felices porque... pero ellos ellos se ponen en fila y ellos planifican, porque aquí lo que te están pidiendo es que tú seas un planificador central en tu empresa y que tú puedas prever que tú necesites. Dice, mira, anótame, Citibán, en 3 meses yo necesito $1 millón para... Témelo ahí, voy para allá. Pero compiten con productos subsidiados. O sea, yo hago pasta normal y yo estoy compitiendo con una pasta importada. La protección de llenarme el arancel. No hay protección. Ahora, los exportadores se fastidian. Entonces, cuando decimos el año de los exportadores y usted ve ese tipo de cambio. Ay, Dios mío. Y todas las demás monedas latinoamericanas ajustándose a la diferencia entre la tasa de política de Estados Unidos y la de los bancos centrales. Y aquí usted ve el 5.25 ahí. No, eso no se puede tocar tampoco, porque eso es un reflejo de la fortaleza y que estamos creciendo, que vamos para el 7. Ustedes verán, anótenlo. Vamos a terminar en 7. Pero de nuevo, estas son cosas que son simplemente lucubraciones. Yo les pido que lo que hemos dicho ya que yo aquí, no le den ningún tipo de ponderación ni valoración. Eso no sirve para nada, eso no... Andy, pero déjame decirte algo. Cuando tú ibas hablando, yo pensaba en aquel momento, cuando había escasez de gasolina. Nosotros tenemos un presidente que utilizaba la escasez como preámbulo para que cuando a la gente le aumentaban el precio, la gente estaba feliz. La gente lo pidiera. Pero aquí hay una diferencia, y esa es la diferencia que quiero decir. Y es que el dominicano común usa transporte, echa gasolina y le duele. Pero no es el dominicano común el que está haciendo la fila para comprar el dólar. No es la masa el que está haciendo la fila. De hecho, la masa es el que importa. Sí, la masa es el que compra productos importados. Entonces, esa estrategia, si esa es la estrategia, porque tú puedes pensar, bueno, estamos utilizando la estrategia de la escasez para poder depreciar la moneda y que la gente lo tome feliz. Pero esa estrategia políticamente, en el caso del tipo de cambio, no es igual, porque el dominicano común importa, el dominicano común está feliz y el dominicano común vive de Twitter. Y que no se piense que nosotros aquí lo que estamos es patrocinando que nos vayamos de un sistema de control de cambio, que es lo que tenemos ahora, con tipo de cambio totalmente fijo, a un sistema total de flotación libre, porque no es posible, usted no lo puede hacer eso de golpe. Y para eso usted tiene que tener finanzas públicas más sólidas que las que tenemos nosotros. Así es. O sea, nosotros tenemos en esa parte que entender al Banco Central, o sea,
cuando usted tiene una finanza pública bastante desajustada, usted tiene que ser un poquito ecléctico con el manejo cambiario, pero lo que nosotros decimos que esta situación que tenemos hoy día en un país que está en los mercados globales con bonos denominados ya en moneda local, está asumiendo un riesgo enorme con este sistema de tipo cambiario que tiene la República Dominicana. Nosotros lo que pensamos que quizás, como plantea el fondo, que yo no creo que el fondo pertenezca a ningún partido político, pero la misión del fondo, si usted analiza los diferentes documentos que ha emitido el fondo en los últimos años, hablan de un poco de más flexibilización del tipo de cambio. No creo que el país, de nuevo, teniendo anualmente, en vez de una devaluación del 3-4%, que se mueva al 5 al 6%, va a sufrir. Al contrario, vamos a estimular más las exportaciones en un país que incluso denomina años como año de las exportaciones, cuando en realidad llevamos ya, yo diría que, ¿cuántos años? Como 12 años consecutivos, que son los años de las importaciones. Porque aquí el negocio es importar con un tipo de cambio controlado. Sí, Y fíjate, sí, 12 tenemos años, desde sí. el 2005 al 13, 2018, casi 13 años corridos de años de las importaciones. Aquí no ha habido año y por el momento no habrá año de las exportaciones. Hacemos una pausa.